Está el máximo referente que tiene el PDP en la provincia de Santa Fe, Gabriel Regal. ¿Cómo le va, diputado? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Gracias por estar, ¿eh? Bueno, me tiraste, me sale un poco la voz porque estoy con algún problemita en mi garganta, pero me tiraste varias. Lo primero, decirte que es mucho más cómodo ser oposición que ser oficialista. Y máxime en esta realidad que estamos viviendo todos los argentinos y también todos los santafesinos. Y vamos a empezar por lo primero, el Partido Demócrata Progresista. Obviamente para nosotros fue no una buena noticia haber perdido la provincia, pero desde el punto de vista de nuestra participación electoral, nosotros hemos tenido más de entre 60 y 70 listas municipales y comunales. Hemos ganado nuevas comunas, hemos ganado concejales nuevos en 9 ciudades. En algunos casos hemos ganado la elección, por ejemplo, la elección de concejales en Sunchales. Así que desde el punto de vista, tenemos 10 minorías, o sea que desde el punto de vista de la representación geográfica y del crecimiento del partido, que hoy se mide en números, si tenés más, evidentemente que hemos crecido, nosotros estamos satisfechos. Lo que marca un camino político con cuestiones claras que hemos tenido durante muchísimos años, posiciones políticas, planteando cuestiones históricas que hoy tenían relevancia cuando lo planteaba Lisandro de la Torre y tienen relevancia actual hoy, si no, por hablar de un solo tema, el federalismo económico, el federalismo real, que se muestra y se ha mostrado como la falta de república y la falta de federalismo ha hecho que antes, durante los años del kirchnerismo y después durante este gobierno de Cambiemos, a Santa Fe no le enviaron ni le hicieron las obras que los santafesinos contribuimos con nuestros impuestos. Así que, ¿cómo no estará de súper actualidad? Y esto ahora se ve muchísimo más por la realidad lamentable económica que tiene el país, con la situación social que todos conocemos. Yo creo que a la pregunta que vos decís, evidentemente no es lo mismo una construcción política desde el poder, hablo del Frente Progresista, que desde un espacio que es lo que queremos aclarar. Lo mismo se da con respecto a la cuestión nacional. Nosotros formamos parte de un partido político que en 2015 contribuyó a lo que creíamos necesario, que era un cambio en la política nacional, por eso nosotros creíamos que tenía que terminar el ciclo del kirchnerismo, y apoyamos a Cambiemos, a Macri, a esa interna donde había inicialmente varios candidatos. Formo parte, ahora me corro individualmente, de todos los defraudados por el gobierno de Macri, como creo la gran, te diría 90% de la clase media que ha sufrido este gobierno lamentable que hemos tenido los últimos 4 años, y obviamente se viene algo nuevo porque creo que la elección está absolutamente definida y vendrá un nuevo gobierno que esperemos que no vuelva con los vicios, con los problemas o con las inequidades o con la ausencia de federalismo que tuvo la última etapa del kirchnerismo. Así que de pronto uno siempre cree lo mejor para el próximo gobierno. Los argentinos necesitamos que los gobernantes estén a la altura de las circunstancias. Lo que le pasa al país no es producto ni del Fondo Monetario Internacional, es producto de la dirigencia política argentina que no supo ni resolver los problemas, al contrario, los agudizó, y no plantear lo que para mí es una necesidad y que con claridad lo plantea nuestro candidato a presidente, que es el doctor Labaña, de que hace falta, en serio, un acuerdo político, o sea, quien gane, un pacto de la Moncloa, si le queremos llamar, para decir a los argentinos que ya no creen en nada, hacia dónde vamos y para qué vamos hacia ese lugar. Obvio. Ahora, más allá de que no crean en nada, me llama la atención los números de las elecciones pasadas. No solamente, digamos, la diferencia de Alberto Fernández sobre Macri y la tercera carta, digamos, electora es Labaña, sino que también la cantidad de gente que fue a votar. O sea, es un mensaje también desde la sociedad civil a la sociedad política, digamos. Más allá de
de no creer en un modelo, en personas que hacen a la política, sí necesitan, digamos, un aire esperanzador de que algo realmente se modifique, ¿no? en su vida. Por eso digo que es necesario un acuerdo político, independientemente de quién gane. Es lo que tendría que haber hecho el gobierno actual hace mucho tiempo atrás, es, si se quiere, ejemplificado con lo que le planteaba Emilio Monzó, que es un dirigente del peronismo, pero con criterios políticos, que le planteaba menos marketing y más acción política, más trabajo político. Bueno, eso fue desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista económico, 0 de 0. O sea, realmente no quiero hablar de indicadores. Me tomo la cuestión de que si tenemos los índices de pobreza que tenemos, ni siquiera ya es un problema que obviamente Macri lo agudizó, pero es un problema de la política argentina. En la Argentina, 34,55 de índice de pobreza, la verdad, vergüenza ajena a todos los dirigentes políticos, en los cuales yo me incluyo. Vos planteabas antes el rol político del Frente Progresista, que deja de ser gobierno para... ¿Va a seguir siendo el Frente Progresista? Yo creo que sí, porque independientemente de los nombres, se gobiernan más de 200 distritos, entre ellos Santa Fe y Rosario. El aditamento, yo creo que si hay una lectura rápida de lo que han sido los gobiernos del Frente Progresista, el balance, que no sabemos si llegará y cuándo llegará, tiene que ser súper positivo de la valoración de la gente de las cosas que en Santa Fe no había como políticas de Estado y que producto de los gobiernos del Frente Progresista hoy están. Por eso también creo que el gobierno de Omar Perotti no se va a poder correr demasiado de este estatus, de esta situación, digamos, de este ensanchamiento, yo digo, de la posibilidad de que los ciudadanos tengan derechos. Digo, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos Frente Progresista, como le querramos llamar, que obviamente se va a nuclear con otros actores políticos. Acá, si hay algo que es cierto, independientemente de que algunos hablan del post-macrismo, acá desapareció Cambiemos. Su vida fue efímera y desapareció. Eso hace que los partidos tradicionales, llámese radicalismo, llámese el socialismo, llámese democracia progresista, vuelvan a tener una incidencia con políticas claras, porque si seguimos de esta manera... Pero además de las políticas claras, que yo creo que no fue el peor enemigo, digamos, del Frente Progresista en las elecciones provinciales. Fue la inseguridad el peor enemigo. Fue la cuestión de la inseguridad y sí. También... Es quizás, la cuestión de la inseguridad. Quizás, digamos, estamos saliendo en Rosario, quizás el punto, digamos, de contradicciones que se pueden analizar después ya con el resultado puesto, es la elección en Rosario de la provincia, o sea, del gobierno provincial o de la figura provincial, y por otro lado, ganar por pocos votos, pero con un emergente no socialista. Está bien, y que si no hubiera estado ese emergente no socialista, no se hubiera ganado Rosario. Yo creo que son cuestiones desde el punto de vista del análisis del resultado. No es que le quiera caer, digamos, en esta contradicción a la figura de Antonio Bonfatti. Digo, yo creo que hay un desgaste de muchos años, de muchos gobiernos socialistas. Son 3 o 4 cuestiones. La primera, que es de Ripley, elemental. Si el peronismo está unido, bueno, nadie va a negar la importancia electoral que tiene, punto 1. Punto 2, si a nivel provincial nos dimos el lujo, o se dieron el lujo algunos equivocadamente, en una obra maestra de lo que significa la construcción política, porque la candidatura de Corral y demás como una expresión de Cambiemos fue alimentada precisamente desde Buenos Aires. Entonces, la verdad, si vos instrumentás una cuestión política para alimentar una posición política que termina logrando, al dividirse el Frente Progresista en dos, que Omar Perotti sea el gobernador, que es el que le va a disputar el poder a ese mismo... La verdad, yo no sé cuál es el laboratorio político de Peña, de todos esos fenómenos, pero la verdad de política no entienden nada. Si a eso le sumamos el tema de la inseguridad, que es una cuestión que trasciende y que tiene que ver y que se agudiza en función de la realidad social que estamos viviendo y que se va a seguir agudizando en la medida que no cambien las causas que generan la inseguridad. Si a eso le sumás muchos años
La gente, fíjate, yo soy de firmar, vamos a cumplir 20 años. Y a lo mejor la gestión te puede dar bien, pero cuando vos la patentizás en nombres y decís otra vez los mismos, entonces también el desgaste que significa muchos años. Pero le pasó al justicialismo a nivel provincial, 24 años. Le pasó al socialismo en Rosario. Por supuesto. Por eso hablo de generar emergentes. Si no hubiera habido un emergente, no se hubiera ganado Rosario. Es natural. Ahora, lo del Corral, así como lo estás diciendo, yo creo que es real esto. Es una situación también con el resultado opuesto de análisis sobre una persona que su función únicamente fue debilitar al Frente Progresista. Mirá, es muy extraño la construcción, es muy extraño que vos... O sea, la corbata colombiana, nadie se la hace solo. Acá pareciera... si mi enemigo es el justicialismo, si Omar Pierotti es mi enemigo que va a coadyuvar con Fernández, ¿dónde se entiende que vos generes una construcción política para permitir? No se entiende, me parece que no da. Quiero ir al rol que me parece importante. El Frente Progresista, como le llamemos, la construcción política que seguramente va a sumar otros actores, como radicales que estuvieron en Cambiemos hasta hace poco tiempo, va a sumar, me imagino, si le querés llamar... Alguien me dijo, todos menos Corral. Bueno, incluso del sector universitario. Sí, puede ser. Yo eso no me voy a poner a hablar de otro partido político. Si digo, nuclearlo o llamarle, a pesar de que es una cuestión del pasado, como el arco antiperonista. Es una cuestión del pasado porque la verdad hoy las construcciones políticas exceden los rótulos, los nombres, lo que yo hice antes, que lo voy a hacer y demás. Acá, en el mismo sentido que te decía que hace falta un acuerdo político para pensar una Argentina distinta, también creo lo mismo. Entonces, el rol articulador cuando te decía los más de 200 gobiernos, empezando por Santa Fe y Rosario, gobiernos del Frente Progresista, evidentemente nosotros nos tenemos que elegir con esa mayoría en la Cámara de Diputados propia, que es la primera vez que el justicialismo va a tener que gobernar de esa manera. Y con la mayoría en la Asamblea Legislativa, yo creo que eso tiene que ser un valor de lo que uno pregona desde siempre. Los gobiernos en el mundo se construyen con consenso. Las representaciones son parlamentarias y nadie tiene la mayoría, como la locura que hay acá, que vos ganás por un voto y tenés 28 diputados y tenés la mayoría. Entonces, esto ahora, producto del resultado electoral, va a hacer que haya que necesariamente dialogar. Y en mi caso puntual, como representante de mi partido, yo tengo que erigirme y tratar de que esta mayoría sirva para garantizar la gobernabilidad de los correligionarios, radicales, demócratas progresistas, socialistas, del GEN, que están gobernando en cada una de esas pueblos y ciudades. Entonces me parece que ahí va a estar la clave, independiente, y pensando en la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque viene un año, este año ya es terrible, la realidad acuciante, ya te lo anticipo, lo que va a ser... Sí, economía de guerra para los primeros 6 meses, pero peor que economía de guerra, porque acá está en riesgo, y lo tendrán que entender algunos actores, está en riesgo el pago de sueldo, ya ni siquiera hablar de obras que estaban en marcha. Entonces, es una realidad que trasunta al país. Encima, cuando vos decís, si durante tantos años el gobierno nacional estuvo llevando de Santa Fe muchísimo dinero, llega el momento que va a tener que devolver algo, bueno... Vos habrás escuchado tanto a Listi como a Saglione, que hablan por un lado de la compensación de la caja de jubilaciones, 5.800 millones, por otro lado el fallo de la Corte que le dio por la cabeza como correspondía, la inconstitucionalidad. Se hicieron los buenos con una cuestión largamente pedida, pero con la plata ajena, no con la plata del gobierno nacional. Entonces la cuestión es complicada, me parece que hace falta mucho diálogo, me parece que lo que viene, no sé, ojalá fueran los 6 primeros meses, va a ser una situación muy complicada donde va a haber que asegurar cuestiones básicas y elementales que son los derechos de la gente a tener, ni hablar de la emergencia alimentaria. Así que el panorama es complicado y
Y yo apunto a eso, a deponer las cuestiones electorales, deponer las cuestiones partidarias y pensar alguna vez primero en el que nos está mirando del otro lado, que está esperando que los dirigentes políticos alguna vez estén a la altura de las circunstancias. La última, diputado, ¿cómo es el escenario de un joven de 18 años que pueda ser parte de las comisiones comunales? O sea, ¿qué espectro, digamos, han estudiado ustedes en el trabajo de campo para llegar a esa media sanción, por ejemplo, en Cámara de Diputados, digamos, de un proyecto de auditoría? Primero, contarte de experiencias propias. Nosotros tuvimos hace algunos años, hace 20 años, un joven presidente comunal que fue el presidente comunal más joven del país, que fue Adrián Testerman de la comuna de Las Tunas, que por ese hecho lo acompañamos, lo llevamos, estuvo en los programas top del momento, que era La Cama con Moria, Mirta Legrand, Neustan y demás, y él salió en Revista Gente, era joven de 21 años. Hace pocos años lo tuvimos con Alex Sabatini en la comuna de Uranga, también con 21 años, así que, o sea, nosotros pregonamos algo que practicamos, nosotros practicamos que los jóvenes tengan un lugar y un espacio. Hoy la legislación, por un lado, en el orden nacional se avanzó que los jóvenes puedan votar desde los 18 años. Acá, mientras no se reforme la Constitución dice votar desde los 16 años. Claro, acá dice a nivel 18, nacional 16. Y acá hay que cambiar la Constitución porque dice 18. Pero sí se puede avanzar en la modificación y hacer efectiva esta participación que todos declaman de los jóvenes. ¿Cuántos son aproximadamente? Son en la provincia de Santa Fe? más de 250.000 jóvenes. Santa Fe tiene una extensísima cuestión de comunas, es una de las provincias que más comunas tiene. Entonces son 250.000 jóvenes que tienen que reunir 3 requisitos. La edad, que en lugar de 21 puedan participar, ser miembros de las comisiones comunales desde los 18. Segunda cuestión, el joven tiene que tener inquietudes, que ya las tiene porque están en los clubes, están en las comisiones de las distintas escuelas. Segunda condición, tiene que tener actitudes e inclinación por la vida pública, centros estudiantiles. Y tercera cuestión, que es la más importante, por eso no hay riesgo de que nos equivoquemos con esto, media sanción que ya había logrado yo hace 2 años y que el Senado nunca la trató, nuevamente tenemos la media sanción, es que la gente los tiene que votar. Entonces, si tiene vocación, si quiere participar y la gente lo tiene que votar, el reaseguro está. Entonces me parece que no solamente hay que declamar el momento de los jóvenes, sino que hay que darle las posibilidades que así puedan hacerlo. Aclaro que también, acá modificamos la ley de comunas, pero también creemos que hay que producir una modificación también en la ley de municipalidades. O sea que nosotros creemos realmente en la participación de los jóvenes. Y es más, estamos convencidos que la edad no es ninguna garantía de nada, o sea, la experiencia tampoco es garantía de nada. Así que, si se reúnen los requisitos, bienvenido que los jóvenes puedan participar. Muchas gracias, diputado. Bueno.